Saludos tripulantes, es hora de tomar la cápsula que contiene esta cápsula criptónicas. Todo sobre la Web3, NFTs, blockchain, contratos inteligentes. También hablaremos sobre DAOs, proyectos hispanos emergentes y mucho más, así que no se despeguen, que comenzamos. Hola Ams, buenos días. Buenos días. Ven, yo ni siquiera he tomado café y ya mi mañana empezó bailando con Bad Bunny. Es que yo siento que el universo siempre me da eso. O sea, gracias universo, gracias DJ Nairobi, gracias Criptónicas. Wow, wow. Ya, decretado, el mejor día del mundo. Claro que sí. Yo no ¿Cómo tomo estás? café, así que necesitaba una música así como esta. Demasiado buena. Claro, vale. Habla aquí. Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿no? Quería decir antes Sí. de que empecemos así, veo que está de vuelta. Twitter está jugando con nuestras emociones, con todos estos cambios en los spaces, pero está de vuelta el icono abajo con la Sí, burbujita donde la gente sí, puede sí, escribir. sí. Si no pueden pedir micrófono más tarde, pueden hacer preguntas por ahí y los vamos viendo y cuando sea el momento se los respondemos. Buenísimo que volvió eso. Sí, también están volviendo que si el 100 y eso todavía no se me ha actualizado a mí. No sé por qué. Ah, bueno, para que vos veáis. ¿Qué vos ves? Twitter y Elon Musk tienen sus preferidos. Y los mo. Bueno, Ok, ya. chicas. Ok, ya, seriedad. Somos serias. Nada, hoy vamos a tocar un tema que nos gusta mucho, que es sobre un instrumento muy importante para las DAOs. Pues sí, básicamente como parte del esqueleto de una DAO son los toques de gobernanza. Digamos que las criptomonedas y la tokenización están expandiendo como hacia otras, se están brindándole la oportunidad, vamos a decirlo así, a las personas como para expandir sus propias organizaciones y cómo distribuir la propiedad de estas organizaciones. No sé si G quieres agregar algo para introducir el tema. Pues no, eso está súper bien. Creo que no fue la semana pasada, pero la anterior, ¿verdad? Que estuvimos hablando de las DAOs y que una de las herramientas, como dijiste, que tienen las DAOs más importantes son los tokens de gobernanza. Eh, Así que bueno, decidimos como que hoy hablar un poquito de ese tema, además que nosotras internamente también estamos como estructurando eso y creo que una de las fallas que tienen muchas DAOs es que no se toman el tiempo para estructurar algo tan complejo como los tokens de gobernanza, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso un poquito y ver si de repente la gente tiene curiosidad y tiene preguntas o se puede abrir como un debate sobre eso. Pero es un tema súper interesante y sí, vamos a empezar. Lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Empezando el tema, como le acabo de comentar, hay comunidades que están adoptando esta herramienta como tal para su toma de decisiones. Pero vamos a definirlo. ¿Qué es o qué son toques de gobernanza? ¿Qué son, G? Cuéntame. Ok. A ver, los tokens de gobernanza yo diría que son obviamente unos tokens que representan la votación en la blockchain, lo cual es como que súper importante y ha tomado también un tiempo como adoptarlo, ¿no? Pero este token tiene como ese poder de distribuir la toma de decisiones entre las personas que forman esa organización. Así lo definiría yo. Por eso es tan importante y es considerado como la herramienta más importante de las DAOs, ya que las DAOs es una organización descentralizada y esto es una herramienta que pues tiene un sistema de votación que está completamente registrado en el blockchain, lo cual lo hace o sea, súper transparente, permanente. Y sí, esos son los tokens de gobernanza. O sea, es un token que representa una votación para el que lo posee, prácticamente. Ok, eso está interesante porque básicamente tú le estás dando a través de esta herramienta
a las personas que forman parte de estas organizaciones un poder también de influencia como tal, ¿no? Sí, Para tomar decisiones y hasta también para evaluar si las decisiones fueron correctas, lo cual exactamente. sí, a mí me parece muy interesante eso. Es ahí donde yo veo como el verdadero, eh, el punto de cambio como más fuerte, porque eh, sí, o sea, venimos de un sistema, o sea, nuestro sistema, digamos que tradicional de organizaciones empresariales, se maneja a través de un board, lo que se conoce como un board, y por lo general a veces ni siquiera sabemos, o sea, hay gente que invierte en empresas como, por ejemplo, o sea, voy a dar un ejemplo de forma muy irresponsable porque no tengo una certeza, solo creo que es así. Estas empresas grandes, puede ser Apple, ¿sabes? De hecho, en un momento, cuando Apple, digamos que salió a cotizar a la bolsa, la decisión de apartar a Steve Jobs por un tiempo de su cargo o de su figura como CEO fue como una decisión que tomó un board específico, una tabla de inversionistas, o sea, una tabla, un grupo de inversionistas. Entonces, eso al final como que impactó mucho en lo que fue el precio y en el desarrollo de la marca en un tiempo específico. Entonces, estos toques de gobernanza vienen a cambiar eso, ¿no? Perdóname, me extendí, pero es que me parece interesante como que... No, eso es un buen ejemplo, sí. O sea, las empresas tradicionales generalmente tienen ¿cómo se le llamaría eso en español? O sea, una directiva, creo. O sea, Directiva, un sí. grupo de directiva que es un grupo de gente generalmente pequeño, o sea, no suele ser tan grande, y son como o sea, la jerarquía mayor de esa empresa, o sea, en las empresas tradicionales, ¿no? Son los que toman todas las decisiones y incluso estas directivas suelen tener mecanismos de votación también, parecidos a lo que vendría siendo un token de gobernanza, pero obviamente Correcto. más descentralizado. O sea, ellos tienen generalmente, por ejemplo, dependiendo de las inversiones que tú tengas, si tienes más inversiones en esa empresa, pues tu voto vale más, por ejemplo, en esa directiva. Eh, Para corregirte sería Ujú, más centralizado. No exacto, es- más centralizado. Eh, entonces, claro, el token de gobernanza viene como a cambiar este esquema en lo que conocemos como DAO o cualquier organización que sea descentralizada. Y pues sí, le da como a esa comunidad que es parte de esa organización el poder de votar eh, en todas las decisiones que se tengan que tomar en esa organización. Incluso no solamente en las decisiones, pero también con este token, los poseedores del token pueden también proponer cosas. O sea, pues, siempre hay un sistema de Correcto. propuestas en donde pueden hacer una propuesta primero que se somete a votación y que todos los que tengan el token pueden votar para esta propuesta y así es como todo un proceso, ¿no? O sea, primero viene la propuesta, incluso hay unas que son prepropuestas, o sea, una propuesta antes de considerarla, eh, luego votar si esa propuesta es válida, considerarla y luego ir a tomar esa decisión real de si ejecutar cierta decisión o no. Y esto me parece como súper importante porque primero es algo que se está viendo muchísimo, o sea, ahorita casi, o sea, muchísimos proyectos, yo diría que la mayoría de los proyectos están sacando tokens de gobernanza. Si no lo sacaron al principio, lo están sacando ahora, o sea, desde los proyectos más sólidos como Bored Ape hasta proyectos más pequeños, todos están al fin y al cabo sacando un token de gobernanza porque ven como el potencial que esto tiene, ¿no? O sea, es como darle poder a tu comunidad. O sea, si ya tú tienes una comunidad formada, ¿sabes qué más puede ser Web3 que darle poder a esa comunidad también para la toma de decisiones? Porque siempre estamos hablando de la descentralización, ¿no? Entonces, como que por eso el token de gobernanza es como tan importante hoy en día, no solo para las DAOs tradicionales, sino para incluso cualquier colección de NFT está sacando un token de gobernanza para que la comunidad que sea holder de ese NFT pueda también ser parte de, ¿sabes? Tener propuestas, tomar decisiones y pues sí, darle más poder a la comunidad, diría yo. Súper interesante, G. Gracias por agregar eso, que es real.
Eso se va a empezar a ver mucho más y más en estos proyectos de NFT o DAOs, o sea, sí, está muy cool. Ahora, ¿cómo le podemos comentar a los que estamos aquí en la sala cómo funcionan los toques de gobernanza? ¿Nos puedes decir en palabras sencillas un poquito cómo funcionaría? Sí. Bueno, esto también es una pregunta como un poco compleja, digamos, Ok. porque hay muchos mecanismos de cómo pueden funcionar los tokens de gobernanza. O sea, no hay como un solo mecanismo que sea como la regla principal, pero sí existen como ciertas tendencias, ¿no? Generalmente la tendencia ahora mismo es que un token es igual a un voto, ¿no? Entonces así es como que la principal función de ese token sería como que un voto. También existe la posibilidad de que si tú tienes varios tokens, pues tu voto tiene más poder que el que tenga menos tokens. Esa es como la tendencia más, digamos, más general o más básica que se implementa como que en casi todas las organizaciones que utilizan los tokens de gobernanza, aunque esto es algo que va a evolucionar con el tiempo también, ¿no? O sea, van a haber diferentes maneras de utilizar ese token y su funcionalidad. Pero digamos que ahora mismo, ¿sabes? Un token es igual a un voto y es como la regla principal que se utiliza para el funcionamiento de estos tokens. Sí, más o menos eso sería como en palabras súper sencillas. Vamos, adelante. Gracias, G. Gracias, Nay. Quería preguntarte, G, hablas de que un voto es igual a un token o un token es igual a un voto. Entonces, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de los CryptoPunks. O sea, ellos como que permiten que las personas puedan, si es que ellos tuvieran este sistema, que las personas puedan comprar tokens al momento de votar o se hace antes y en el momento de votar como que se aplican esos tokens. Me gustaría saber como que la práctica del uso de o el uso de los tokens en el momento de de votar, pues si ellos ponen algo en la mesa que se va a votar, ¿cómo se lleva a cabo ese uso de los tokens? Sí, esa es una pregunta es bastante buena, o sea, cómo utilizan el token, pero depende mucho de la estrategia de cada organización o cada colección de NFT. O del sistema también que ellos establecieron de gobernanza, ¿no? Exacto, o del sistema de gobernanza que ellos establecieron como colectivo. Pero generalmente todo empieza, digamos, o sea, si vamos atrás, todo empieza con una colección de NFT, ¿verdad? Y el que sea como propietario de ese NFT generalmente va a recibir una cantidad de tokens de gobernanza por ser holder de ese NFT. Entonces, como que en el primer proceso siempre hay como una, y esto creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero en el primer proceso de estos tokens hay una distribución. Y pues sí, la distribución es súper importante, ¿no? O sea, ¿quién tiene más tokens que quién? O sea, puedes decir que los fundadores de la colección van a tener un porcentaje de tokens más grandes que cualquier otra persona que sea parte de la comunidad. Y dependiendo de esa distribución, luego la persona que es holder de ese token, pues tendrá más poder de decisión, ¿sabes? O sea, ese token va a tener como más poder de voto que otros. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero generalmente así es como obtienes los tokens de gobernanza. O sea, es prácticamente un airdrop que se hace si tú eres como ya parte de esa organización. Y bueno, también hay otros mecanismos, ¿no? O sea, también puede existir un mecanismo que tú puedas comprar el token en cualquier exchange y poseer el token de esa manera también. Sí, sí, me responde súper bien la pregunta. Y ahora, si en el momento de que esos tokens de ese proyecto del NFT que funcione como ese token de gobernanza, ¿hay un límite que las personas puedan comprar? O sea, si yo el día de mañana me da por comprar 20 tokens del proyecto Criptónicas que me va a permitir tener un rol como que más grande en el momento de votar, ¿eso tiene un límite o literal, al yo ser holder de todos esos tokens, yo tengo 20 votos? Pues sí, o sea, si vamos por la regla de que un token es igual a un voto, si tú tienes 20 tokens, o sea, tú tienes 20 votos, digamos. Y el límite puede existir un límite. En realidad las reglas del juego las ponemos nosotros mismos, ¿sabes? Como que
cualquier persona que sea parte o fundador de un proyecto va a tener que ejecutar una estrategia y unas reglas de juego, y dentro de esas reglas pudiera existir un límite de tokens por persona, o sea, ¿por qué no? Realmente en el blockchain puede existir cualquier cosa, ¿no? Eh, pero sí, o sea, eso depende mucho del proyecto, de la estrategia o del mecanismo que estén usando, pero generalmente no hay un límite. Simplemente tú puedes comprar lo que tú quieras y pues sí, obviamente vas a tener como más poder de votación si eso es lo que estás buscando, ¿no? Por eso también se dice mucho que las ballenas, las famosas ballenas, que, bueno, que tienen, digamos, muchísimo cripto, así, o sí, una colección de NFT muy, muy pesada, suelen comprar muchos tokens de gobernanza en ciertas DAOs o ciertas colecciones, que también vamos a discutir un poquito de eso más adelante, pero es algo interesante por lo que estás mencionando, como que siempre puede existir alguien con mucho dinero o con mucha influencia que tenga más tokens de gobernanza, porque su propósito en esa DAO es tener como más un voto pesado, digamos, y influenciar esa DAO más que los demás. Entonces eso también es algo que, que hay que pensar, ¿no? O sea, como fundadores de un proyecto hay que pensar cómo vamos a distribuir los tokens, cómo va a ser esa dinámica y cómo vamos a proteger esos tokens de gobernanza para que no venga una ballena que no tiene nada que ver con el proyecto y compre demasiados tokens solo para manipular esa organización. Entonces son cosas interesantes que también son complejas y pues llevan mucha planificación, diría yo. Brutal, me gustó. Estuvieron buenas las preguntas, Hans. Y, sí, bueno, al fin y al cabo, sí, todo como que gira en torno a estos tokens de gobernanza, ¿no? Al final es como una especie de acciones de una empresa, como lo comentamos al inicio, o sea, así mismo, como para compararlo con un sistema tradicional y que conocemos ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen de especial estos tokens de gobernanza allí? O sea, Bueno, sí, 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 un poquito parecido a lo que, o sea, la funcionalidad, o sea, que tienen de especial es la función que tienen, ¿no? O sea, es como, ¿sabes? Es un token que representa una votación en el blockchain. Entonces, eso realmente es lo especial de este token, ¿no? Que va a ser una votación súper transparente, que va a quedar registrada en el blockchain, que todo el mundo lo va a poder ver, o sea, de manera pública. Y es una estructura como que viene también a romper muchos parámetros. De hecho, estos tokens de gobernanza y las DAOs se están también expandiendo mucho al mundo político. O sea, es algo que yo he leído mucho que se quiere como utilizar este proceso, este mecanismo para algo más político en el mundo real, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido, porque al final es una gobernanza, o sea, es una distribución de poder, de toma de decisión, y realmente es como que lo especial de este token, ¿no? O sea, si tú eres poseedor de un token así y eres parte de una organización que tiene, digamos, un banco o un treasury que tiene millones de dólares, este token, ¿sabes? Con este token vas a poder tomar decisiones con respecto a esa cantidad de dinero. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Que tradicionalmente eso es lo que hacen las DAOs. O sea, las DAOs tienen un banco o un treasury y ese treasury, todos los holders de los tokens de gobernanza tienen poder sobre ese dinero. ¿Y qué se va a hacer con ese dinero, no? Entonces, digamos que esas son como las dos cosas especiales de los tokens, o sea, la funcionalidad de poder votar y tomar decisiones en esa organización y también, obviamente, la tecnología principal que sería como que un sistema de votación que queda en el blockchain registrado públicamente, permanentemente, para siempre, lo cual lo hace muy, muy especial y como que muy interesante también de discutir, de debatir, qué se puede hacer con este token, aparte de tomar decisiones de una colección de NFT. O sea, creo que el potencial de un token de gobernanza es infinito y se puede hablar de muchísimas cosas que se pueden hacer con eso. No sé si ustedes tienen como que algo también, una opinión como que cómo creen sí, que es especial. sí,
Para mí es especial porque cambias totalmente o sea, la definición de usuario, o sea, ya no eres usuario, vamos a decirlo así. La definición de un inversionista, vamos a decirlo así. El inversionista no se convierte en un usuario, sino ya en propietario. Cambia esa figura. Y eso es gracias también a esta herramienta, a este instrumento. Eso me parece también a mí muy especial. ¿Sabes qué? Empecé a ver esta semana la nueva serie el prequel de Game of Thrones, La Casa del Dragón. Ya van a entender por qué estoy hablando de esto ahorita. ¿Ok? Pero ellos en esta serie, no quiero como que decir muchas cosas ni dar spoilers, pero hay una escena donde están todos reunidos tomando decisiones y justamente algo que no vi en Game of Thrones es que tienen no una perla, es como ¿cómo se diría Oye, en sí, como español? una Un marble. piedrita. Ajá. Y lo visualiza así como que el token que les permite como que tener un voto en el momento como que de hablar, de que no es una perla, es una bolita, no sé, es como, ¿sabes cómo se llama Nairobi en español? Yo le diría piedrita. Ok, una piedrita y la ponen al frente de ellos cuando están hablando y lo veo de esa manera, como que esa perlita o esa piedrita te permite como que tener voz y un voto al hablar y eso, o sea, yo creo que eso es lo que hace falta más, es que las personas se sienten como que tienen más acceso a poder tener un voto, de poder como que ser parte de la conversación y tomar en serio las cosas que les van a afectar tanto bueno como malo, pero decir, sabes, como que estuve ahí, alcé mi voz, voté y eso me parece súper cool porque creo que va a ser más accesible también. Siento que en el mundo real, por lo menos aquí en los Estados Unidos, o sea, el día que uno va a votar no es un día feriado. O sea, tú tienes que tomar libre de tu trabajo Correcto. para poder ir a votar. No te pagan el día si lo tomas libre, si trabajas en un lugar donde no te pagan las vacaciones. Entonces es así como que el hecho de que pueda ser mucho más accesible para mí es como que wow. Y si fuera a ser integrado al mundo real, al mundo un poquito más centralizado, si lo quieres llamar así, creo que tiene muchísimo poder. Sorry que me fui como que por una vaina así, pero estoy un No, poquito no, estuvo fiebrúa con increíble. la No, serie de estuvo Game of increíble. Thrones. Estuvo No, muy fino. ese ejemplo está súper fino para los que han visto esos episodios. Tiene sentido, o sea, sí, sí, es algo así, o sea, es como una mesa de directores y todos necesitan como esa piedrita para poder tener ese voto. Y yo creo que el token de gobernanza se puede describir así, o sea, el que tenga esa piedrita o ese token puede tener como ese acceso, ese poder del voto, lo cual es súper importante en las comunidades, ¿no? Y que es algo como muy innovador, porque eso hasta ahora no era algo que existía y mucho menos en el blockchain con esta tecnología que hace todo demasiado transparente. Eh, Obviamente si hablamos de los sistemas de votación de hoy en día de los gobiernos, o sea, son súper arcaicos, o sea, es como que no Y hay prácticamente, manipulables. sí, demasiado manipulables, no hay transparencia, o sea, y creo que esto va a romper como que con todos esos esquemas y yo sí creo que en el futuro realmente los tokens de gobernanza van a servir para literal votar por un presidente, o sea, me parece lo más lógico y que las comunidades también tengan como más poder entre ellas, o sea, que cada persona tenga más poder eh, teniendo este token, de cualquier manera. Sí, esto puede evitar que seamos menos influenciados por personas que tienen más poder que nosotros, ¿sabes? Que es como lo que se ha venido repitiendo durante todo este tiempo. Entonces, sí, interesante. Y, y ¿quién utiliza estos tokens de gobernanza? O sea, yo sé que existen actualmente eh, varios casos, pero creo que personalmente tú tienes como un caso en específico que has leído y has estudiado que a ti como que te llama la atención y no sé si lo quieres compartir con nosotros en el espacio. Sí, bueno, podemos compartir varios, o sea, quien utiliza los tokens, ya lo hemos mencionado, o sea, cualquier organización o colección de NFT, DAO, lo que como se quiera llamar, que, que quiera darle como poder a su comunidad, ¿verdad? Puede utilizar esta herramienta que sería como el token de gobernanza. Digamos, sí, cualquier DAO. Y hay muchas, o sea, muchas DAOs famosas, empezando, por ejemplo,
por Uniswap, que quizás es una que la gente que está en el mundo NFT usa mucho. Y ellos tienen un treasury súper grande de miles y miles de millones de dólares, en donde todo el que posee ese token puede tener un voto en qué se va a usar ese dinero, ¿no? 3.800 millones de dólares. Sí, Nada más. una cosa increíble. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de, creo que se llama Ukraine DAO, que es esta DAO que crearon hace poco, después de que empezó, digamos, la guerra con Ucrania y todo esto, y empezó por una causa de recaudar fondos para ayudar en ese territorio, ¿no? Pero se convirtió en una cosa súper grande. O sea, no me sé la cantidad exacta de lo que tienen, pero sí tienen millones y millones de dólares también en su banco. Eh, y, por ejemplo, esto es un ejemplo de una DAO que me parece como que una manera de usar un token de gobernanza súper bueno, o sea, súper inteligente, porque aquí, o sea, digamos que estas organizaciones que son sin fines de lucro, ¿no? O sea, que se supone que están recaudando fondos para ayudar a ciertas causas y tal, es algo que hoy en día no hay mucha transparencia, ¿verdad? Si se habla del mundo que no es descentralizado, todas estas organizaciones así que recaudan fondos y tal, suelen tener muchísimos problemas, o sea, y hay muchos escándalos en que estas organizaciones recaudan fondos para tal y tales funciones y al final como que no dicen de manera transparente como que para qué están usando el dinero, ¿no? Y esto es una función del token que me parece increíble, ¿sabes? Tener, por ejemplo, Ukraine DAO, que tiene millones de euros o dólares recaudados en su fondo, en su banco, y que las personas que tengan un token puedan realmente decidir para qué usar el dinero y que todo quede registrado en el blockchain de manera transparente, es una cosa que a mí me parece increíble y una de las maneras de utilizar este token de gobernanza de las mejores, ¿no? Eh, Porque ahí hay total transparencia, o sea, es como que, mira, están estos millones de dólares, pero se están usando para tal y tales cosas, y la misma comunidad que está interesada digamos, en esa causa, que es en este caso la guerra de Ucrania, puede tomar esas decisiones así. O sea, a mí eso me parece increíble. Entonces, eso es un ejemplo sabes, que me gustaría mencionar y que las personas que estén interesadas como en todas las cuestiones de DAO, de gobernanza, es un buen ejemplo para investigar también, ¿no? O sea, cómo funciona esta DAO y cómo utilizan su token de gobernanza para tomar ese tipo de decisiones. Pero sí, la pregunta era como que quién utiliza este token realmente, o sea, cualquiera que tenga una DAO, cualquiera que tenga una colección, una organización, una comunidad, o sea, tú puedes tener una comunidad y tener un token de gobernanza y darle ese poder a la comunidad. Cool, me gustaron los ejemplos. Esa DAO eh, de Ucrania, de verdad que es súper interesante. También va a ser como muy, muy chévere seguirle el paso y ver cómo se va desarrollando en el tiempo, porque también puede cambiar eso, como hay, han existido como que tantas decepciones con esto de los GoFundMe, que también como que ya existe la tecnología para que este tipo de casos no pase, para que la gente no estafe y se pueda como, sí, podamos seguir como apelando a la parte genuina, humana de las personas que les gusta ayudar, como bueno, estás ayudando y tu ayuda se está reflejando, ¿sabes? Esto es real y lo puedes ver, entonces eso también está cool. Sí, sí. También voy a mencionar una DAO que me gusta mucho que se llama Nouns DAO, que también es una DAO de las más famosas que hay hoy en día. Tienen un treasury o un banco que tiene más de 40 millones de dólares, ¿verdad? O sea, una cantidad bastante grande. Y tienen una particularidad en que el contrato que ellos tienen como DAO hace ¿cómo es que se llama eso? Auction. ¿Cómo Una es que subasta. Ajá, una subasta eh, todos los días. O sea, ellos tienen un mecanismo para recaudar fondos en donde tienen un NFT
que sacan todos los días, o sea, cada 24 horas para siempre. O sea, esto está escrito en el contrato de ellos, lo cual me parece una locura. Pero la regla que escribieron en el contrato es que van a sacar un NFT de subasta todos los días para siempre. O sea, literal es un loop infinito que no se acaba, y en donde utilizan este mecanismo de subasta para recaudar fondos para el banco de esta DAO, ¿no? O sea que si tú, por ejemplo, quieres ser parte de esta DAO, la única manera de ser parte es comprando o siendo parte de esta subasta y comprando ese NFT, lo cual es súper difícil porque es un NFT que es muy, muy caro, ¿no? O sea, entonces esto le da como a esta DAO, es como muy exclusiva, tiene mucho poder, y generalmente lo que hace esta DAO con su dinero es invertir en otros proyectos sólidos de NFTs. O sea, creo que han invertido como en más de 80 proyectos DAOs o de NFTs o protocolos que se están desarrollando, y pues sí, es un mecanismo bastante interesante de recaudar fondos en ese sentido, de poner en el contrato, ¿sabes? Como que, bueno, todos los días se va a sacar un NFT para Si siempre. quieres ser parte de eso, Sí. ponte las pilas y wow. Una locura, o sea, es como una guerra para ser parte de eso, porque el que tiene el dinero para comprar o ser parte de esa subasta, pues vas a tener que estar ahí como que en guerra con los demás que estén, ¿sabes? Con el mismo interés. Sí, con el mismo interés. Entonces es un mecanismo que me parece súper interesante y súper arriesgado también ponerlo en su contrato. Sí, Ambas. es bastante riesgoso. Quería hacerte una pregunta porque tocaste algo que me hizo un poquito de ruido en la cabeza. ¿Qué pasa con las personas que, a ver, comprar, o sea, tienen los tokens, ¿verdad? Y hay una votación para, no sé, cuál es el próximo proyecto que vamos a invertir. ¿Qué pasa para las personas, con las personas que no pudieron estar ahí? O sea, ¿hay como que un tiempo donde ellos pueden responder? ¿O es como que es el que se la perdió, se la perdió? O sea, me gustaría que hablaras de cómo funciona para las personas que no pudieron estar presentes. Obviamente sé que el mayor voto gana, pero ¿qué se les dice a las personas que no pudieron asistir o que no pudieron votar? Pues sí, interesante. Eso es algo que, o sea, realmente como estos sistemas son tan nuevos, es algo que está como en proceso de evolución así súper rápida como todo en el blockchain, ¿no? O sea, como que siempre decimos que un día es un mes o así. Es igual con los protocolos y con los procesos. O sea, eh, realmente la tendencia o cómo se maneja eso es como poner un tiempo estimado, ¿no? Como estás mencionando. O sea, si tú eres parte de una DAO y tú eres poseedor de unos tokens de gobernanza, tú tienes que estar pendiente de qué es lo que está pasando y qué tomas de decisiones se están realizando en esa organización. Y bueno, generalmente se pone un tiempo, o sea, si hay una propuesta que necesita votación, tú puedes poner que sí, mira, esta propuesta va a durar 48 horas o va a durar una semana, y tú como poseedor de ese token puedes tomarte el tiempo de primero leer la propuesta y de qué se trata para que puedas votar. Eh, pero realmente no pasa nada con la gente que no vota. O sea, la decisión se va a tomar, porque además todo eso va a estar en el blockchain, y eso es un proceso que no se puede parar. Y ahí lo único que pasa, o sea, lo único que yo veo que va a pasar es que va a haber cierta data o cierta información que te va a decir como que, sabes, lo típico, como que cuántas personas no votaron, y si eso llega a ser un problema para la organización, pues obviamente los fundadores o los directores de esa organización o todo el mundo, la comunidad, tienen que tomar decisiones con eso. O sea, es como que quienes no están votando para nosotros poder cambiar esa estrategia, y ya sea pensar cómo involucrar a la gente en las votaciones más, o alguna otra estrategia que pueda funcionar para eso, ¿no? Porque al final... o sea, al final como que en las DAOs tiene que haber interés. O sea, no puedes ser parte de una DAO, o realmente no deberías ser parte de una DAO si no tienes un interés en común con esa organización, que tú quieras ser parte de esa organización y ser parte de esas votaciones, de esas propuestas. O sea, yo lo veo un poco así, ¿no? Y si en esa data hay mucha gente, parte de la comunidad, que no están activamente votando,
eso es algo que se tiene que analizar y tomar como también decisiones con respecto a eso, ¿no? Como que cómo incentivar a la gente. Eh, por ahí yo he visto que hay también incentivos, o sea, tú le puedes dar incentivos a las personas como que prácticamente manipularlos, realmente, o sea, manipularlos y decir como que, mira, si votas en esta propuesta, vas a, no sé, a recibir tales y tales cosas, ¿sabes? También está mucho la manipulación en ese sentido. Y siguiendo la línea un poco de la pregunta de Ams, que me surge una duda. Em, o sea, entiendo que estas condiciones, como por ejemplo la condición del tiempo para votar, está en el contrato, ¿cierto? Entonces, si tú de repente desde un inicio estableciste que para las votaciones nada más se va a tener un periodo 24 horas, por ejemplo, para efectuar esa votación y quien no entró en las 24 horas, pues ajá, ya no votó, no pasó nada, o sea, no se tomó en cuenta ese voto. Si de repente como que la comunidad misma como que dice, mira, no, me parece que el tiempo es demasiado corto, necesito más tiempo como para leer, analizar por temas de horario, whatever, tendrías que hacer un nuevo contrato, o sea, eso se modifica propuesta tras propuesta, o sea, es como individual, este, estas, esta- estas preguntas o estas consultas, vamos a decirlo Sí, así. eso es una pregunta bastante interesante. Ahí, y esto lleva como que a explicar algo importante aquí. Hay dos maneras de votar, o sea, y esto lo explicamos un poquito la vez pasada también cuando hablamos de DAOs, pero está el concepto de on-chain y off-chain, ¿verdad? Correcto. Lo hablamos Sí. en su momento. O sea, algo on-chain es, digamos, una información que se registra en el blockchain y que queda ahí registrada públicamente y permanentemente. Y lo que es off-chain, obviamente es todo lo contrario, o sea, es algo, en este caso hablando de votación, es una votación que pasa no en la blockchain, sino que pasa en un software normal y corriente, y aunque tengas la data de esa votación, no queda en el blockchain como tal, ¿ok? Entonces esto como que responde un poco la pregunta de, o sea, ¿cómo pasa eso? Si, por ejemplo, primero tienes que como organización tomar la decisión de cómo van a ser las votaciones, si van a ser on-chain o si va a ser fuera del blockchain. Generalmente hay varias herramientas para hacer esto, ¿no? Hay una herramienta muy famosa que se llama Snapshot, que prácticamente utilizan casi todas las DAOs hoy en día, y es una herramienta que es como un software que te permite verificar que tengas el token de gobernanza para entrar en una votación. Entonces tiene cierto registro en el blockchain, como por ejemplo tu entrada a la votación, y los resultados de esa votación más no registran el proceso como tal de votación en on-chain, en ese concepto, ¿no? Y esto pasa mucho, y si hay algo que no es confuso, me avisas, Nay, con tus preguntas, pero esto pasa mucho porque si tú haces todo on-chain, tienes que siempre pagar un gas fee. O sea, cada vez que tú vas a entrar a una votación, cada vez que tú vas a decir, sí, voy a votar por esto, tienes que pagar una transferencia, ¿no? Porque al final, al fin y al cabo, todas esas cosas son transferencias en el blockchain y tienes que pagarlo, o sea, tienes que pagar un gas fee para votar. Entonces, hay como mucha, digamos, cuando el gas fee está muy alto y tal, hay mucha controversia con eso porque es como que, bueno, aparte tenemos que pagar cada vez que vamos a votar, y si el gas fee está altísimo hay que pagar una cantidad alta, también tiene mucho que ver con el tiempo. Entonces, bueno, es una decisión que tienen que tomar la organización de tener los votos on-chain o no tenerlos, sino en otro tipo de herramientas. Creo que me fui un poco de tu pregunta, pero quería como explicar un poquito eso, porque me parece importante también aclarar como que esos mecanismos del voto, ¿no? O sea, con respecto a tu pregunta, sí, tú siempre puedes hacer una actualización del contrato, ya sea crear un contrato nuevo o ya sea actualizar. O sea, realmente Eso actualizar. pasaría si las votaciones estuvieran 100% on-chain y tú quisieras como hacer una modificación, tienes que sacar un nuevo contrato, si quieres. Sí, de las dos maneras, si estuviera on-chain o off-chain también. Y realmente el concepto de actualizar un contrato generalmente conlleva a generar un contrato nuevo. Y, o sea, esto se dice generar un contrato nuevo, no es porque el contrato tenga que cambiar en su totalidad. O sea, tú puedes cambiar una sola cosa como el tiempo de votación, como tú estás diciendo.
sea, Ok, tú al principio decidiste que eran 48 horas, pero la comunidad piensa que no, se votó por una propuesta y ahora va a ser una semana. Simplemente tienes que ir al contrato, actualizar ese tiempo de votación, generar un número nuevo de contrato, se llama un número hash de contrato, ujú, y ya, o sea, no más nada, pues, ¿sabes? Como que eso es posible, eso se puede hacer. ok, ok, tenía esa duda, gracias. Y ahora, bueno, podemos hablar un poquito sobre los retos o también se puede decir desafíos que tienen los toques de gobernanza actualmente, porque no es importante destacar que aún todavía estas aplicaciones están en desarrollo y básicamente yo lo veo como que estamos en un periodo de testeo. De verdad, todas las DAO que ahorita están actualmente como en desarrollo o ya establecidas, están como en un periodo de testeo, porque están, sí, como haciendo cosas muy nuevas que no se han visto antes. Entonces, podríamos hablar un poquito de eso, de qué desafíos Sí, hay ahora. sí, súper bien. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, estamos en un periodo como en pleno desarrollo de lo que es el token de gobernanza. Y con ese desarrollo obviamente hay riesgos, hay cosas que también van con la práctica, ¿no? O sea, a medida que vamos construyendo como el Web3, nos vamos dando cuenta de cosas y esa es parte como de la evolución, como darnos cuenta de eso y decir, mira, esto no funciona bien, así que vamos a hacerlo de otra manera, o sea, y eso también es el punto de ser tan transparentes con respecto a las comunidades. O sea, es muy importante la transparencia porque apenas estamos en pleno desarrollo de estas herramientas, de esta tecnología. Entonces, si tú eres transparente con tu comunidad, eh, este tipo de cosas va a ser mucho más fácil y llevadero, ¿sabes? Si hay un mecanismo que no se dio bien, ¿sabes? Puede ser abierto y decir, mira, esto no se dio bien, o sea, ¿quién propone algo mejor y tal? Pero uno de los retos más grandes de los tokens de gobernanza es el suministro de esos tokens, o sea, es la distribución de los tokens. Generalmente hay unos patrones de distribución, ¿verdad? O sea, generalmente los fundadores o miembros del equipo principal de esa organización suelen tener como más tokens, o sea, se suelen poner en el contrato como que, mira, vamos a tener 50% de los tokens que se generen. También hay muchos mecanismos y eso es algo que hay que tomarse el tiempo de diseñar. O sea, me parece súper importante como tomarse el tiempo, analizar y buscar la mejor manera de diseñar ese suministro, esa distribución, aunque no vaya a ser perfecta, porque, o sea, como estoy mencionando, es algo muy nuevo o sea, es algo que, digamos, se va dando como con la práctica. Entonces, esa distribución eh, me parece uno de los retos como más grandes con respecto a los tokens, porque se puede decir que si tú distribuyes los tokens y le das más a los fundadores o les das más a ciertos miembros, estás empezando por no tener como tanta igualdad en la comunidad, ¿no? Entonces eso es algo como que para considerar y que me parece como un reto grande tomar esa decisión, como que, ok, cómo se va a distribuir los tokens y quién va a recibir más, quién va a recibir menos y por qué. O sea, por qué esas personas van a recibir más o menos. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que, bueno, por ahora, lo que va como más a mis ideales es que lo ideal es un lanzamiento justo, que se distribuya de forma equitativa entre todos los participantes para que nadie tenga como más influencia que otra persona, porque es que siempre van a existir actores, ¿sabes? Como egoístas y gente con otras intenciones. Entonces, la votación también como que se puede ver ahí manipulada por intereses personales. Entonces, ahí como que por eso es un desafío, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, un desafío como saber cuál es la mejor manera de esa distribución. Y súper importante, ¿no? Porque al final, para la sostenibilidad de esa organización, empezando por la distribución o la primera distribución que se haga, es como algo que marca mucho cómo va a ser la comunidad en el futuro, ¿sabes? Correcto. Dependiendo de esa distribución. Entonces, como que sí, es algo para sentarse a pensar y analizar muy bien e incluso tener ayuda de la misma comunidad, que eso es algo que, por ejemplo, en Criptónicas hacemos como que
queremos ser abiertas y que la gente también tenga sus opiniones, ¿sabes? ¿Cómo piensan ustedes que deberíamos distribuir los tokens? ¿Sabes? Es algo que, ok, tenemos una jerarquía de que nosotras somos fundadoras de una idea, pero al fin y al cabo se supone que queremos formar una DAO que sea, como tú estás diciendo, o sea, bueno, Equitativa. sí, equitativa, que las personas tengan poder de decisión, que se sientan parte de eso, o sea, no somos nosotras las dueñas de Criptónica, realmente la comunidad va a ser, van a ser los dueños de esta organización y con respecto a eso la distribución va a ser súper importante para nosotras, ¿no? Así es, correcto. Otro desafío que también se presenta en las DAOs es lo que se denominan los periodos de adquisición. Hay varias DAOs o sea, que sus equipos y sus fundadores deciden hacer como lanzamientos de estos tokens de forma como progresiva, ¿ok? En ciertos periodos de tiempo. Entonces, eso también representa un desafío y lo traigo a la mesa porque hay muchas DAOs que han aplicado como estas estrategias de lanzamiento y esto también representa un desafío. ¿Por qué? Porque al inicio, quienes tienen como acceso a esa primera cantidad de tokens y a esa votación, aunque al final, a largo plazo, ellos tienen definido que eh, va a existir cierta cantidad para ciertos tipos de personas, los que van a llegar primero van a tener como más influencia en el valor de ese token, ¿ok? Entonces, eso también como que puede inflar el valor de forma también como artificial y también es como otro desafío, ¿no? Ese tipo de estrategias de lanzamiento de token por lo mismo que acabo de comentar, porque al final como que estos protocolos eh, el- no pueden como, si estamos buscando la descentralización, lo ideal es que estos protocolos busquen de que sea lo más equitativo posible. Entonces, si haces como que si limitas esa accesibilidad a obtenerlos, bien sea por X o Y, porque bueno, tú necesitas desarrollar primero un software y luego cuando ya el software esté desarrollado es cuando ya vas a empezar a traer a las personas externas como para que apliquen decisiones de ese software. O sea, yo estoy poniendo un ejemplo. Eh, Igual no cumple ese rol de descentralización total en la toma de decisiones. O sea, hablo específicamente como en la toma de decisiones. No sé si fui clara al respecto. Sí, 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 totalmente. Y con respecto a eso también es algo que se habla mucho con los tokens de gobernanza también, una estrategia también de cómo va a estar ese token en el mercado público, ¿no? Y como tú dices, la adquisición de ese token, o sea, cómo va a ser y cómo va a generar que ese token tenga un buen precio, digamos, porque ¿sabes? Al final eso también es el interés de todos, ¿sabes? Como que el valor de ese token en el mercado y cómo las otras personas lo pueden adquirir ¿sabes? Que si va a ser como de manera privada, como tú dices, o de manera pública, o sea, eso es una cosa bastante también compleja y de análisis. Bueno, otro desafío, otro reto que podamos discutir serían las normas, ¿no? La normativa, la legalidad que va a venir detrás de eso. O sea, hay mucha incertidumbre respecto a eso y eso también es otro desafío, ¿verdad? Sí, 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 la normativa, la regulación, eso es algo que, bueno, se habla muchísimo en esta industria, obviamente, de criptomonedas, de NFTs, y es algo que también a las DAOs como que les interesa mucho, ¿no? Generalmente depende también de qué se trata la DAO, o sea, de cuál es la funcionalidad de esa DAO, pero, por ejemplo, hay DAOs que son, hoy en día hay DAOs que son de inversión ¿cómo se dice? De terrenos o de edificios o de propiedades, ¿no? O sea, de inversión literal, de que tú entras en esa DAO y estás en una comunidad o un banco colectivo donde van a decidir en qué invertir, si van a comprar un edificio, si van a comprar una propiedad. Y obviamente está la incertidumbre de la regulación con eso. O sea, es algo que
esos mecanismos todavía no existen y que realmente son súper necesarios, sobre todo para la evolución de lo que es el token de gobernanza y lo que son las organizaciones descentralizadas. O sea, súper importante eso y es un reto obviamente grandísimo que, o sea, todo el movimiento blockchain va mucho más rápido de lo que va las regulaciones. O sea, todavía hoy en día no existe un país que pueda ser como un ejemplo de cómo están regulando las criptomonedas o cómo están regulando la tecnología blockchain, y eso obviamente va a ser muy importante para este tipo de herramientas como los tokens de gobernanza, porque al fin y al cabo, o sea, con ese token tú manejas una cantidad de dinero, ¿verdad? Y tomas decisiones con respecto a eso, y como poseedor de eso tú vas a querer tener un mecanismo para respaldar eso, ¿no? Y asegurarte a ti mismo. Entonces eso me parece que es un reto grande que tenemos todos, pero que también tienen los gobiernos, los países, de cómo van a hacer para regular este tipo de cosas, este tipo de inversiones que se maneja de esta manera. Siguiendo un poquito el hilo de lo que estamos hablando de desafíos, traigo a la mesa una pregunta de Rachel, una de nuestras criptónicas, y comenta: ¿qué pasa si alguien decide salirse? ¿Qué puede hacer con sus tokens? Wow, buenísima esa pregunta. Pues generalmente los tokens son transferibles, ¿no? Al menos que sea una organización que quiera poner sus tokens intransferibles, pero eso no pasa. Si tú te quieres salir, pues tú puedes, dependiendo de la organización, tú puedes o transferirle tus tokens a alguien o simplemente venderlos, ¿sabes? Vender los tokens, ponerlos en el mercado público, venderlos y pues ya no serías parte de esa organización. Pero algo interesante con esta pregunta también es que existen mecanismos para que los tokens no sean transferibles y que sea un mecanismo más complejo aún. Por ejemplo, existe organizaciones en donde para tú transferir un token o salirte de esa organización, tú necesitas la aprobación de la comunidad o necesitas la aprobación de ciertas personas, lo cual eso también es súper interesante y deja también mucho que pensar con respecto a esa organización. Entonces, yo diría que depende de la organización, pero generalmente la respuesta más como directa es que tú puedes vender tus tokens o simplemente pasárselos a alguien y ya, y estar fuera de esa organización. Sí, estuvo muy fina la pregunta, Rachel. También me hace pensar otro desafío, que es como, ¿sabes? ¿Qué haces cuando el proyecto falla? ¿Sabes? ¿Quién va a ser responsable del fracaso de un proyecto? Porque al final no todo el mundo va a querer admitir así de forma abierta y que, sí, mira, voté por una propuesta que fue un fracaso, ¿sabes? Entonces como que en ese escenario también es un parte del desafío, tipo de cómo vamos a manejar esos escenarios como dados, pues es otro de los desafíos también ahí bien chéveres, ¿no? Bien Wow, chéveres. sí. Bien Bien chévere. divertidos, ¿vale? Unos desafíos súper divertidos. Divertidísimos estos desafíos, ¿vale? Bueno, sí, eso creo que es una de las cosas más comunes también, ¿no? Si algo fracasa, si una propuesta o una decisión fracasa o si una DAO entera fracasa. Yo creo que con ese desafío súper divertido, lo mejor es ser transparentes. O sea, es lo que a mí me parece como lo mejor, ser transparentes, porque cuando tú eres una organización que es totalmente transparente, ya la comunidad como que tiene esa confianza de decir, mira, estamos intentando algo, pero ese algo puede que no funcione, ¿no? Y en el caso de que fallemos como organización, no es tanto el problema, ¿me entiendes? Porque es como que, bueno, todos estamos asumiendo que esta iteración de algo puede fallar, ¿verdad? Y si falla, pues bien, se propone otra cosa y se intenta otra cosa, ¿no? Por eso también es importante como intentar cosas y si, o sea, como que en el fallo también está el aprendizaje. Entonces, mientras seas Correcto. transparente, pues se aprenderá de eso y se intentará otra cosa sí, de esa manera, ¿no? Brutal, así es. Pues bueno, Y ya, oh, adelante, sí. quiero preguntar, G, tú formas parte de más de una DAO. Sé que estás en una, pero no sabía si tenías varias. Me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia estando en una DAO, más allá de lo que es criptónica, obviamente, pero en una donde has estado votando, has visto como que
eh, los cambios que se han hecho en base a esas votaciones, a ver si podías comentar un poquito sobre eso. Sí, bueno, yo estoy en varias, digamos que como en 3 DAOs. De hecho, estoy en la DAO de Ukraine DAO, que he estado también votando ahí. Eso, yo me metí ahí, bueno, cuando hicieron ese lanzamiento. Pero también, o sea, estoy en varias, ninguna así como súper conocida. Creo que la más conocida es la de Ukraine. Estoy en una que se llama Solon DAO, que es una DAO de protocolo, o sea, de desarrollo de software, en donde están desarrollando un software para fraccionar NFTs y ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, generalmente, como tú estás diciendo, o sea, de la manera que funciona es como que yo tengo que estar como activamente leyendo las propuestas y generalmente si esas propuestas tienen una votación, un límite de votación, entonces como que yo suelo estar pendiente de eso, ¿no? Y realmente es pendiente de leer la propuesta, de votar y de luego cuando se tenga que tomar una decisión, votar también. Eh, y sí, o sea, depende mucho del tipo de DAO que es, pero con respecto a esos 2 ejemplos de Ukraine DAO, las propuestas suelen ser como que para qué se va a usar el dinero, a quién se le va a mandar cierto dinero para recaudar fondos para tales y tales causas de la guerra. Y luego con la DAO de Solon, es una DAO que recaudó bastante dinero también para el desarrollo de un software o digamos de un protocolo y todas las decisiones que se toman ahí generalmente tienen que ver con el protocolo, pero algo así que también se hace en esa DAO es que nosotros tenemos varios NFTs de mucho valor, o sea, por ejemplo, hay unos Bored Ape, hay unos Doodles y como que todos tenemos como una fracción de esos NFTs. Entonces también parte de toma de decisión y de propuestas es proponer qué se va a hacer con esos NFT, cuándo venderlos, cuándo no venderlos. En su momento, por ejemplo, vendimos un Bored Ape, también tomamos la decisión para comprar, ¿cómo se llama? La land esta de los Bored Ape, no me acuerdo cómo se llama. Other Side. Ajá, de Other Side, compramos una, entonces tomamos la decisión para comprar eso, vendimos un doodle que teníamos y nos quedamos con otro, entonces también ese tipo de cosas son parte como de la toma de decisiones de esa organización. Qué fino. Bueno, allí, para finalizar, podríamos entonces concluir el tema sobre, bueno, el futuro de estos tokens de gobernanza, cómo lo ves, cómo lo vemos. Sí, bueno, a mí me Más o menos parece, hemos dicho algo ya. sí, hemos dicho varias cosas, o sea, yo creo que súper importante el futuro de los tokens de gobernanza, además es una cosa que se está viendo como una adopción súper grande, ¿no? O sea, como mencioné al principio, no solamente las DAO, sino también cualquier colección de NFT está pensando ¿sabes?, en lanzar su token de gobernanza para darle también un poquito más de poder a esos coleccionistas. Eh, Estos tokens de gobernanza, o sea, en conclusión, tienen muchísimo potencial y muchísimo un poder infinito, o sea, se puede hacer de todo con los tokens de gobernanza, o sea, tú le puedes dar esos tokens a cualquier comunidad para tomar cualquier decisión. Y yo creo que esto es algo, o sea, digamos que en conclusión y para la visión que yo tengo, es algo que va a evolucionar cada vez más y que se va a implementar en muchísimas de las cosas que hacemos hoy en día. O sea, sistemas incluso de votaciones de la vida real, seguro que se va a utilizar esto. Cualquier empresa donde tú tengas inversión también seguramente van a implementar estos protocolos. Incluso yo lo veo, incluso siendo un empleado de una empresa. O sea, esto es algo que yo escuché, digamos. Voy a dar un ejemplo que sería Meta. ¿Sabes? Si tú eres un empleado de Meta, vas a recibir unos tokens de gobernanza para tomar decisiones con respecto a esa empresa y que no sean nada más los directivos de la empresa los que tomen la decisión. ¿Ok? Entonces como que es infinito la cantidad de cosas que se pueden hacer y yo creo que es una de mis cosas favoritas que tiene el blockchain. Brutal. Yo quisiera agregar también como que, bueno, yo espero que con esta implementación de estas herramientas o de este instrumento como tal de toques de gobernanza, yo espero como que las personas sean un poquito más activas y participativas dentro de las comunidades que hacen parte.
Hace poco yo estaba comentando eso en la fiestica criptónica, o sea, yo considero que las DAOs o esta estructura organizacional que está muy nueva, eh, los que forman parte de eso no pueden ser personas pasivas, o sea, no puedes ser una persona pasiva, eh, de alguna forma tienes que ser activo, no todo el tiempo, pero sí debe haber como la posibilidad de que existan, eh, porque definitivamente en las DAOs van a existir roles predeterminados, pero no todas, o sea, no siempre las mismas personas deberían, fue como la palabra, no todas las personas todo el tiempo deberían estar como cumpliendo esos roles, esa es la palabra que estaba buscando. Debería ser algo como rotativo, para eso yo considero que no todos podemos ser pasivos en estas estructuras. Entonces creo que eso también va a cambiar bastante. Y también, bueno, posiblemente en un futuro como que las criptomonedas también ya van a tener que migrar hacia esos protocolos para Sí, que sea sí, como más sostenible. totalmente. Bueno, hay varias criptomonedas que tienen tokens de gobernanza Sí, total. y yo creo que eso es súper bueno también, sí. Bueno, este tema de los tokens de gobernanza es de verdad que súper complejo también, ¿no? Tiene muchísimas cosas y yo creo que en algún momento hablaremos un poco más de cómo son los sistemas de votación, que me parece súper interesante, ¿sabes? Cómo serían los sistemas de votación, si van a ser on-chain y cuáles son como que las ventajas y desventajas de eso, ¿sabes? Nada, no queda más que agradecerles a todos los que estuvieron aquí en el espacio, agradecer a AMS por estar aquí, allí, por responder nuestras preguntas, por cómo hacerlo más, un poquito más fácil y sencillo de entender. Y bueno, aquí estaremos todos los jueves, 8:30 de la mañana, bueno, 9:30 hora Miami, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, sí. Sí, y bueno, estaremos aquí en estas nuevas secciones de Criptónica Educa. Si tienen algún tema, también nos pueden escribir al DM que quieran que nosotras desarrollemos. También sería muy bueno. Estos episodios también son editados y curados por nuestra criptónica Rachel, que agradezco aquí públicamente por el gran trabajo que está haciendo. Y se están publicando en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ahí también tenemos varios episodios. Estamos sacando también formatos de podcast con video, también tocando otros temas, entrevistas. Así que bueno, nada, más que todo agradecerles por estar aquí, por tener este interés de educarse, de aprender. Nos emociona bastante hacer estos espacios y bueno, gracias, mil gracias. G, Am, si quieren hablar, tienen la última palabra antes de que ponga la musiquita de costumbre. Sí, la musiquita. No, gracias a todos por estar aquí. Como dijo Nay, o sea, vamos a estar haciendo esto todos los jueves. Voy a decir la hora europea, que serían las 3:30 aquí en España. Y sí, o sea, súper abiertas a que si tienen un tema que no entienden bien o tienen algún interés de algo, pues simplemente nos escriben en la cuenta de Criptónicas y lo tomaremos en cuenta demasiado. A mí me encanta estar aquí y hablar de cualquier tema referente a la Web3, así que yo súper feliz de conversar con todos y gracias. Bueno, igual que Nairobi y G, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Yo disfruto mucho nuestro nuevo segmento de Criptónica Educa porque, no se crean, yo todavía sigo aprendiendo mucho y eso que estoy en Criptónicas, así que gracias a G y a Nairobi por llevar una conversación súper cool y educativa. Y bueno, nada, nos vemos el próximo jueves y que tengan un buen fin de semana. Nos pueden seguir en todas nuestras redes, que estamos con el mismo nombre, Criptónicas DAO, en Twitter, en Instagram y también tenemos Discord. Así que, bueno, les esperamos. Nos esperamos todos en la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene FOMO. Y a todos los que están escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar. La Jeva tiene FOMO. Nos vemos. Criptónicas. Great.